Muy bien, listo. Estando en el Excel, pues vamos directamente a nuestra página, damos clic en Chodor, en el vínculo que está en la hoja de Excel, y él nos va a enviar directamente a Chodor, este Chodor. Aquí está básicamente un diagrama asociado a un diagrama de cajas, y vamos a pintar un diagrama de cajas comparativo entre cada uno de los estudiantes. Entonces, para poderlo hacer, ¿qué es lo primero que hay que mirar? Lo primero que hay que mirar es qué es lo que nos va a pedir este diagrama. Este diagrama pues nos va a pedir nuestros datos y va a pintar nuestros datos por cada una de las categorías. La forma en que está el ejemplo es que va el primer dato y la categoría. En este caso tendríamos que armar un archivo en el cual vaya primero la nota y después el nombre del estudiante asociado a la nota para poderlos comparar. Entonces vamos a comenzar a hacer ese trabajo. Yo ya lo hice por ustedes. En la parte derecha del Excel existe una columna que se llama base de datos agrupada, en la cual se encuentran cada uno de los estudiantes y sus notas ya definidas para poderlas colocar en nuestro diagrama de caja. Entonces, ya teniendo esto, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Copiar desde, en este caso, desde K2 hasta K31. Entonces vamos a copiar todos nuestros datos y nos vamos a pasar a nuestro diagrama de cajas. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Borrar los datos que están por defecto en el diagrama de cajas, y aquí voy a colocar que esto es el comparativo de estudiantes, y voy a pegar los datos que tenía en memoria desde el Excel. Control C, Control B, Control C para poder utilizar nuestros datos, y en este caso voy a graficar nuestros datos por categoría y voy a actualizar los datos. Entonces, al actualizar los datos, en este caso pues ya tendría nuestros tres datos: el dato de Carlos, el dato de Pedro y el dato de Juan. Entonces, aquí ya podemos ver gráficamente cuál es el más disperso. El menos disperso, pues el Juan, prácticamente es cero, el rango existente entre Q3 y Q1. El rojo es un poco más grande y el más disperso sería Carlos, es decir, el menos confiable en este caso. Entonces, ese va a ser nuestro gráfico para poderlo trabajar y poder demostrar realmente cuál va a ser nuestra decisión. Ya tenemos decisiones asociadas a los valores en el promedio, y ya sabemos inmediatamente con la desviación estándar quién es el que tiene menor dispersión. Entonces, la recomendación es utilizar, pues, en Windows existe pues una herramienta que se llama recortes. Entonces, con la flecha de Windows vamos y buscamos recorte. Esta se llama la herramienta de recortes para poder recortar, en este caso, nuestra grafiquita y poderla pegar posteriormente. Pues adición, copiar, y la podemos copiar posteriormente en nuestro archivo de Excel para poder trabajarla. Entonces aquí ya tengo que estos van a ser nuestros datos. Entonces voy a pegar por aquí en nuestro gráfico asociado a cada uno de los estudiantes. Entonces ahí está Carlos, Pedro y Juan. ¿Qué nos haría falta? Establecer cuáles son los elementos asociados con los cuartiles. Entonces vengo al comparativo nuevamente, y en el comparativo aparece un botoncito que es mostrar estadísticas. Cuando le digo mostrar estadísticas, inmediatamente él me muestra los cuartiles asociados. Entonces voy a copiar esta herramienta de recorte, le voy a decir nuevamente que es un nuevo recorte, y en este caso voy a copiar las estadísticas. Listo. Entonces aquí ya tengo mis estadísticas, las voy a copiar y voy nuevamente al comparativo y las voy a pegar por acá. Entonces ya sé cuáles son, en este caso, pues los valores asociados a cada uno de los cuartiles. Entonces sé que en el caso de Carlos, Q3 corresponde a 9, Q1 corresponde a 2,
Q3 corresponde a Pedro y Q1 corresponde a 3 y 5 Q3 corresponden a Juan. Entonces, el rango semi-intercuantil en cada caso sería Carlos va a ser igual simplemente al promedio de los dos. Sería 9 menos 2 sería, en este caso, 7 dividido entre 2. Entonces, esto va a ser igual a 9 menos 2 dividido entre 2, es decir, 3.5. Sería nuestro primer caso. Pedro, que va a ser igual el Q3, en este caso, es 6 y el Q1, Q3 6 y Q1 3, sería 3 dividido entre 2. Entonces, volvamos a nuestro estado original. Entonces, esto va a ser igual. ¿Dónde estaba? Corre un poquito acá. Tengámoslo aquí. Esto va a ser igual a 6 menos 3 dividido entre 2. Y el tercero sería Juan. Y Juan, en este caso, sería básicamente 0. ¿Por qué 0? Porque sería Q3, Q3, 5, Q1, 5, dividido entre 2, 0. Entonces, nuevamente, el que escogeríamos sería el que tenga el rango más pequeño en magnitud, que en este caso sería Juan, y Juan sería básicamente nuestra decisión. Esto es básicamente las posibilidades que tengo con la desviación estándar. Existen una tercera posibilidad ahora, es cuando ya no tengo que comparar, por ejemplo, notas de estudiantes, sino elementos que sean de medidas completamente diferentes. En este caso, por ejemplo, el peso, comparar si es más disperso el peso que la altura o viceversa. La única medida que serviría para eso es el famoso coeficiente de variación, que lo que permite es establecer la relación entre el promedio y la desviación estándar. Entonces, el coeficiente de variación va a ser igual en todos los casos, al valor del promedio, perdón, de la desviación estándar. Entonces, calculamos la desviación estándar. Asumamos que esta es una muestra de todos nuestros datos. Entonces, sumamos la desviación estándar, ¿sí? Y la dividimos en el promedio de nuestros datos. Aquí estaría el promedio de nuestros datos. Y tenemos la primera desviación estándar del peso, que es 13.13. Y simplemente corremos y miramos la desviación estándar asociada a la altura. Entonces nos piden comparar cuál de las dos medidas, una está en kilogramos, la otra está en centímetros, tendría mayor o menor dispersión porque las dimensiones son diferentes. En este caso, el peso tiene un coeficiente de variación del 14% o 0.14 y la altura tendría una desviación estándar del 6%. En este caso, el mayor disperso es el que tenga el mayor valor, el más concentrado o más confiable, dependiendo como uno lo vea, sería el que tiene menor valor, que sería el 6%. ¿Qué significa eso? Que el coeficiente de variación permite comparar elementos que están en diferentes medidas, lo que no permiten las demás medidas de dispersión, y por eso es importante contar con este tipo de herramientas. Con eso finalizamos este ejercicio. Muchas gracias y espero que este ejercicio sea